Entiendo que ustedes estaban con un ciclo de charlas respecto de la Reforma Protestante, de la Revolución Francesa, y esta charla no piensen que corta ese ciclo, porque seguramente el expositor en su charla de la Reforma Protestante se lo habrá comentado. La verdad es que la verdadera reforma, la reforma cristiana, la reforma católica, la que mal llamamos reforma protestante, uno de los personajes destacadísimos de esa verdadera reforma fue San Ignacio. San Ignacio de Loyola, que estamos en una fecha muy apropiada para hablar sobre su vida, porque tenemos cerquita el 31 de este mes, a fin de mes, tenemos su fiesta, tenemos la fiesta específica de San Ignacio de Loyola el 31. Y por otro lado también siempre es, ¿por qué hablar de santos en general, de la santidad de estas personas? Fundamentalmente para que nosotros tomemos ojalá sea así, Dios quiera, tomemos de esta charla algún punto, alguna cosita de la vida de San Ignacio o del que fuere, para nosotros, ¿no? Para nuestra propia vida. Ver qué nos dice Dios a través de la vida de San Ignacio, en este caso. Una pequeña aclaración del contexto histórico en el que nació y vivió San Ignacio. Estaban los reyes de España, los que de alguna manera son los que fundan la monarquía española, Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla, reyes católicos, matrimonio muy importante. Primer punto del contexto. Segundo contexto, en 1492 cae el último bastión musulmán. Recuerden que la península estaba invadida por los musulmanes desde el año 711, muchos siglos de invasión musulmana, y por ahí en 1492 cae el último lugar en que ellos estaban, el último reino, que es el reino de Granada. Es muy interesante esto para lo que vamos a hablar después. Para lo que decíamos recién, unos años antes, en 1483, nace Martín Lutero, que unos años después iba a plantar la mal llamada, como decíamos, Reforma Protestante contra la unidad de la Iglesia. Por otro lado, una época donde el humanismo se estaba gestando muy fuertemente, dejando a Dios de lado y elevando al hombre como centro del universo. Y por ahora un aspecto positivo, digamos, que abrió un horizonte nuevo de evangelización, fue el descubrimiento de América, que dio la posibilidad a ampliar la evangelización. No pensemos, muchas veces decimos la conquista, ¿no? Pero también la conquista de América fue también un gran proceso de evangelización. 4 o 5 ideas para hablar sobre el contexto de San Ignacio. Y, a ver si le apliqué bien. ¿Con cuál lo pasamos? Ahí. Bueno, quería plantearles el título de la charla, que no es, tengo que dar honor a su autor, es del padre Sáenz. El padre Sáenz Alfredo Sáenz, en uno de sus libros, Arquetipos Cristianos, habla sobre la vida de San Ignacio y plantea el título de ese capítulo de su libro, lo plantea así: de la caballería temporal a la caballería espiritual. ¿Qué es lo que vamos a tratar de explicar durante la charla? ¿Por qué este título? Esperemos que podamos hacerlo. Bueno, San Ignacio, nacimiento, juventud, se lo conoce como Iñigo. Vamos a hablar
Hasta que no hable de Ignacio, vamos a hablar de Íñigo, vamos a hablar de Ignacio cuando se produce su conversión importante. Pero hablaremos de Íñigo. Nació en 1491 en la provincia de Guipúzcoa. Ahí la pueden, ¿se llega a ver en el mapa? Sí. Bueno, ahí arriba está el Google Maps, siempre maravilloso para estas cosas, nos ubica donde nació lo que es hoy el País Vasco, conocido como el País Vasco, nació allí, en la provincia de Guipúzcoa. Su familia era de noble linaje, eran tanto el padre como la madre, eran, podríamos decir, aristócratas de aquel lugar. Y sus hermanos, él era el menor de 5 hermanas y 8 hermanos. Él era el menor. Ignacio era Íñigo por ahora era el menor. Y sus hermanos eran militares y él tenía esa imagen de los militares, esa imagen de la caballería. ¿Qué era la caballería? La caballería era aquel hombre cristiano, galante, valiente, militar, defensor de su reino, católico. Esa era un poco, en 4 palabras, era un poco la idea de la caballería. La caballería, por eso decíamos antes de la caballería temporal. Esa era la caballería temporal. Íñigo vivía en ese ambiente, estaba inserto en ese ambiente, y sobre todo el ejemplo de sus hermanos, que eran militares, y él tenía esa inclinación hacia lo militar. Y él buscaba, desde siempre, veremos un poquito más adelante que una de las enseñanzas de San Ignacio, en su parte espiritual, era lo que llamamos el magis, siempre buscar lo mejor, siempre buscar lo máximo, siempre buscar la mayor gloria de Dios. Y eso lo buscó desde siempre. San Ignacio lo buscó desde siempre. Él quería admirar a su rey, no andaba con chiquitas. Él buscaba, a través de la caballería, de defender a su reino, quería admirar a su rey, quería que su rey lo reconociera. A los 16 años queda huérfano, pasa a ser un sirviente del contador mayor del reino de Castilla, que lo trataron muy bien, ciertamente, lo trataron como un hijo. Pero Íñigo, la verdad es que, hay que decirlo, no era ningún niñito piadoso, ningún joven piadoso. Al contrario, no escatimaba pecados para congraciarse con alguna dama, o no tenía muchas inhibiciones para sacar su espada y dirimir un duelo con alguien. No era ciertamente un caballero católico todavía. Pero bueno, movido por este ejemplo de sus hermanos, iba gestándose en esta carrera de caballero. Como decía recién, él siempre pensaba a lo grande, y tan a lo grande pensaba que quería conquistar una dama. Y se dice, no es seguro, pero se dice que esa dama no era ni más ni menos que las hermanas del rey. Él apuntaba bien alto, el rey Carlos V, el emperador Carlos V. Luego, su dama, y bien que apuntó bien arriba, su dama fue ni más ni menos que la Santa Madre Iglesia. Hay un punto también que es importante, que es que Íñigo conocía mucho la literatura caballeresca, la que contaba sobre estos héroes de la caballería, estos nobles, militares, católicos, galantes con las damas,
él conocía mucho de esta caballería, leía libros, leía mucho sobre eso. Y eso es fundamental para lo que hablaremos después. Ténganlo por ahí en algún rincón de la memoria. Hasta ahí sus primeros pasos, digamos, su primera vida, pero lo importante viene ahora, que podríamos decir que es su segunda conversión. Porque él era cristiano, él era católico, pero tenía estas cositas que hablábamos antes. Pero hay una segunda conversión que se da aquí, en el castillo de Pamplona. Y esa segunda conversión se da de una manera tan inesperada, que Dios tiene, como decimos siempre, infinitos caminos. Dios es misericordia, tiene infinitas formas de hacernos llegar su gracia. Y aunque les parezca mentira, a Íñigo le llegó a través de una bala de cañón. Pareciera una cosa contradictoria, pero la historia fue más o menos así. Francia, estamos hablando del año 1521, Francia invade, estamos hablando de, ¿recuerdan el mapita donde había nacido? Bueno, estamos hablando de esa zona. Francia invade el Navarra, toda esa zona del País Vasco, y el año pasado se cumplieron 500 años de este hecho. Cerca al castillo de Pamplona, que vemos ahí en la imagen, lo tiene dominado, lo tiene cercado. Ustedes saben que en aquella época lo común era cercar las ciudades, cercar los castillos para que el hambre y la sed vencieran a esos defensores. Y el castillo de Pamplona estaba rodeado, y uno de sus capitanes, uno de los que caminaba por las torres, era ni más ni menos que el capitán Íñigo de Loyola. En un momento sus oficiales quieren rendirse porque, bueno, veían la abrumadora diferencia que había con el ejército francés, pero Íñigo, valeroso, con su casco, con el plumín, que era típico vestimenta militar española, los incita a seguir, a no rendirse, a seguir adelante. Pero, como decíamos recién, una bala de cañón francés, pasa entre las piernas de Íñigo, del capitán Íñigo de Loyola, y lo hiere bastante, le destruye la pierna derecha prácticamente, le hace añicos la pierna derecha, dicen que algo también de la pierna izquierda, pero eso lo deja fuera de combate, y con ellos con esa caída, con esa bala, con esa herida del capitán Íñigo de Loyola, cae el castillo de Pamplona. El resto de los oficiales se rinden y el castillo termina cayendo en manos del ejército francés. Unos 15 días después, los mismos soldados franceses que habían visto lo valeroso de ese capitán, del capitán Íñigo de Loyola, lo trasladan de urgencia, porque estaba muy mal herido, lo trasladan de urgencia a su ciudad natal, al lugar donde había nacido. La pierna empeoró, era necesario reacomodar de nuevo los huesos. Uno no quiere ni pensar, pero bueno, a las carnicerías, a los reajustes que se debe haber sometido Íñigo. Pero bueno, él quería que le reacomodaran los huesos, quería que volviera a la lucha. Ya habían pasado meses y le había quedado como dos deformidades en la pierna. Una que era sobre la rodilla, bajo la rodilla derecha le había quedado un hueso como un hueso salido un poco de su lugar, y él se vuelve a someter a estas intervenciones médicas de aquel tiempo, se vuelve a someter a estas intervenciones, pero solo por vanidad,
para que ese hueso no le quedara afuera, porque se usaban unas botas altas que no podía ponerse. Entonces él todavía por vanidad quería hacer esa recomposición de su pierna. Se sometía día a día a estiramientos de la pierna y la verdad es que Dios, podemos decir que Dios en realidad quería sanar por esta vía y por aquella bala de cañón, quería sanar su alma y quería llevarlo por otros caminos que son los que veremos ahora. ¿Cómo lo llama Dios? ¿Cómo la gracia de Dios llega a San Ignacio? Estuvo meses tendido en su cama en su ciudad natal de Loyola, y en un momento, bueno, me imagino que aburrido, pero él seguía con sus sueños de gloria, seguía con su pensamiento de alabar al rey, y pide libros para leer, pero pide estos libros que decíamos recién, pide libros de caballería. Bueno, perdón, ahí se ven imágenes, ¿no?, de ilustraciones sobre lo que estábamos hablando recién del castillo y de la bala de Pamplona. Claro, él pide libros de caballería. Libro de caballería es como si dijéramos un libro de héroes, más o menos escritos en romance, escritos de una manera muy, muy linda, pero eran libros de héroes temporales. Bueno, no había en su casa, donde él vivía ahí en Loyola, donde lo estaban atendiendo y se sometía día a día a estos estiramientos y estos tratamientos para mejorar su pierna, no había, pero le acercan una vida de Cristo y ahí aparece a la derecha un libro de la vida de santos, un libro que era el Flos Sanctorum, que lo ven ahí. Le acercan estos libros ya no sobre héroes temporales, sino sobre héroes cristianos, héroes católicos. El otro libro, el Amadis que está allí, de Gaula, es un libro típico de caballería, de caballeros temporales. Eran como novelas. Y la vida de santos que le acercan comienza a cambiar su pensamiento, comienza a cambiar su vida, comienza a cambiar su corazón. Por eso decimos que aquí está la bala esta de cañón que había herido a San Ignacio en el castillo defendiendo Pamplona, le cambia la vida. Eso es una especie de segunda conversión de San Ignacio. Él ya empieza a pensar no tanto en que el rey lo admirara, sino en que lo admirara Cristo, como él dice, sumo y eterno capitán. En San Ignacio, que ahora sí podríamos empezar a hablar de Ignacio, en San Ignacio van a encontrar mucho de esto de lo militar. De hecho, ¿cómo se llama la orden religiosa que él funda? La Compañía de Jesús, los jesuitas, que ya hablaremos un poquito más sobre eso. Pero él seguía teniendo estos pensamientos mundanos. Hay como una guerra en él que lo llevaba de un lado para el otro. Pero Dios estaba haciendo lo suyo, le estaba cambiando el corazón. Él ya empezaba a cambiar de ser un caudillo de una milicia a ser temporal, a ser el caudillo de una milicia celestial. Y él se dice en un momento, cuando estaba leyendo estas vidas de santos, pero si San Francisco hizo esto, si Santo Domingo hizo esto, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Y siempre con su pensamiento de dar todo, de hacer lo máximo, de dar toda mayor gloria de Dios, ya empezaba, como decíamos recién, a mudar de vida. Y una noche
se determinó a cambiar de vida definitivamente. Ya no quería servir a este rey temporal, sino que quería servir al Rey de Reyes, a nuestro Señor Jesucristo. Quería ir a Tierra Santa, vivir ahí, estar toda su vida en oración, en mortificación. Ese era su corazón en este momento, después de esos meses de estar postrado en su cama. Él decía: en Dios todo lo podré, pues me da el deseo, también me dará la obra, el comenzar y el acabar, todo es suyo. Se levantó, de rodillas se ofreció a Dios con humilde y fervorosa confianza, y con una imagen de su conversión ya podemos dejar de hablar de Íñigo y hablar de Ignacio, como decíamos hace unos minutos. Pero no antes decir que Ignacio en la lengua latina es una denominación del fuego, ignis. Ignis, Ignacio es una derivación de este ignis, que es fuego. Y la verdad que San Ignacio tenía fuego en su corazón, fuego en su pecho. Tanto es el ardor que tenía por el amor, que tenía por amar a Dios, que era, podríamos decir, no literalmente, pero que tenía fuego, amor en su corazón por llevar la gloria a Dios. San Ignacio toma bueno, no sé, yo estoy viendo la imagen, pero no veo aquí. A ver, ahí está, bueno. San Ignacio toma su nombre de otro San Ignacio, de San Ignacio de Antioquía, que también era un ardía su corazón, de San Ignacio de Antioquía, ardía su corazón por amor a Cristo. Él decía que Cristo está en el pecho de los cristianos. Y bueno, es una imagen de San Ignacio de Antioquía con ese fuego que tenía en su corazón. Después de muerto, dice que otro santo, San Vicente, decía que le abrieron el corazón a San Ignacio de Antioquía y encontraron en él escritas en oro el nombre de Jesús. Y San Ignacio toma esa vida de San Ignacio de Antioquía, lo toma para su propia vida. Volvamos a San Ignacio, a nuestro San Ignacio. Un día velando, una noche velando, se le aparece la Santísima Virgen con el niño Jesús en sus brazos, que es esa imagen, y esta imagen, la Santísima Virgen, lo instruye a San Ignacio. Es como que recibe un gran entendimiento sobre la fe y un gran aborrecimiento de los pecados. La verdad es que no fue ningún milagro sobrevivir a esa bala de cañón que le hirió la pierna, sino que podríamos decir que el verdadero milagro fue esta conversión de San Ignacio, de un hombre muy apegado a la vanidad, a lo grandioso, digamos. Fue este milagro, ¿no? de esta conversión, de esta segunda conversión de San Ignacio, de hacerlo lo que fue. Ya eran otros ojos con los que veía San Ignacio a Cristo y a la Santísima Virgen. Pero, como siempre en este tipo de conversiones, nos faltan escollos, y sus hermanos, viendo para dónde iba San Ignacio, todavía en su casa, le decían que no, que el honor de la familia de Loyola iba a estar mancillado si él no dejaba de ser militar. Pero a pesar de esa
ese propósito de sus hermanos, de que trataban de que él no siguiera adelante con su conversión, Ignacio una noche, con la excusa de visitar a sus antiguos a quienes él servía en Nájera, se escapa. Los hermanos lo van a buscar, hay toda una historia ahí que pasamos de largo, pero ya en 1522 parte de Loyola, de allí a donde habíamos visto al principio en el mapa, hacia Barcelona. Él tenía planeado ir hacia Roma y de allí embarcar a Tierra Santa. Recuerden que su gran anhelo era ir a Tierra Santa, quedarse en Tierra Santa, orar en Tierra Santa, hacer penitencia en Tierra Santa. Aquí aparece otro hecho que es, eso que vemos ahí es Montserrat, que la aparición de Nuestra Señora de Montserrat es unos siglos antes, en el siglo VIII, pero bueno, era una devoción muy particular de España y de los catalanes, y él Ignacio va hacia Nuestra Señora de Montserrat, y en el camino va como mortificándose, como va repasando sus pecados de la vida pasada y va haciendo como una gran mortificación, intenta allí agradar a Dios. Pero todavía va en mula, va con 2 criados, va suntuosamente vestido. Todavía no se había dado plenamente la conversión. Hay un hecho casi cómico, pero bueno, que es caballeresco también, que él se cruza en un camino, se cruza con un moro, que todavía andaban por ahí por España, y entran en discusión sobre la virginidad de Nuestra Señora, la Santísima Virgen. Y el moro le decía que no, que en el momento del parto no había sido virgen, y San Ignacio que sí. Y ahí hay el mismo San Ignacio dice que todavía no le había llegado la conversión de Dios a pleno. Él mismo dice que todavía estaba ciego, son palabras de San Ignacio, todavía estaba ciego, dice. ¿Por qué? Porque no era una persona de muchas vueltas. Él dice, bueno, el moro se ve que medio asustado por la conversación que había tenido con San Ignacio respecto de la virginidad de la Santísima Virgen, el moro se adelanta. Y él, bueno, cuando llega a una bifurcación de camino, San Ignacio dice, bueno, si mi mula va hacia donde se fue el moro, lo voy a clavar un puñal. Pero insisto, San Ignacio dice que todavía no estaba ciego. Esto es un poco marca el fervor que tenía San Ignacio por la fe, por la verdad y por su madre. Finalmente, Dios mediante, la mula de San Ignacio se fue por el otro camino y no hubo que lamentarse de ningún hecho de muerte. Pero bueno, ese era el ímpetu de San Ignacio. Lo que queremos marcar con esta anécdota es ese fervor de San Ignacio. Equivocado, que él mismo lo dice, pero bueno, un comentario nada más. Cerca del santuario de Montserrat, cambia sus vestiduras, compra un sayal viejo, áspero, pobre, y en el monasterio benedictino de Montserrat, que es el que vemos, se ve ahí arriba porque la aparición de la Virgen es a unos 1000 metros más o menos de altura en unas montañas, las montañas aserradas, por eso se llama Montserrat, porque las montañas están como cortadas, no sé si se llega a ver ahí. Él está durante 3 días preparando su confesión. 3 días preparando su confesión. Y su confesión general, y ya
vistiéndose con ropa pobre. Fíjense que en esta imagen que vemos ahí, él hace como un acto, como el acto de cuando se nombraba un caballero, el caballero se ponía de rodillas, recibía digamos así, la ordenación de caballero de parte del rey, de parte del señor. Esta imagen de esa caballería la hace más o menos así San Ignacio, porque frente al altar deja su espada, deja su ropa fina, se viste con ese sayal que había comprado, ese sayal áspero y pobre, llora sus pecados, esto es lo más importante, y propone una enmienda de vida. Se ofrece, ahora sí, podríamos decir que terminemos de explicar el título, pasa de esa caballería temporal, de esa caballería de militar, de esa caballería de hombre de lucha, a una caballería espiritual, a ser un caballero de Cristo, un soldado de Cristo. Recuerden que él era militar, con lo cual vamos a encontrar muchas imágenes y muchas palabras y muchos conceptos militares en San Ignacio. Pero se fue de allí, del monasterio de Montserrat, y se fue solo a las montañas de Manresa, a una cueva, y allí estuvo más de 10 meses, haciendo mortificación, rezando, yendo a unos pocos kilómetros a un hospital a cuidar enfermos. Allí estuvo 10 meses, tentado muchas veces por el demonio. El demonio le decía: pero vos pensás que vas a estar, no sé, 50 años más, vas a estar así en esta vida. Y él, San Ignacio, inspirado por Dios, le contestaba: ¿acaso tú puedes asegurarme una sola hora más de vida? Y así seguía adelante en esa vida, abrazado por el fuego del amor divino, haciendo ayuno, mortificaciones. Mucha gente llegaba a esa cueva. Lo que vemos ahí es la cueva, esa de Manresa, obviamente un poquito más restaurada, como verán, pero en esa cueva, por el año 1520 y pico, estaba San Ignacio de Loyola terminando su segunda conversión. Allí Dios quiere hacerle llegar una enseñanza, una doctrina más alta que la que él tenía hacia ese momento. Y es ahí donde recibe un librito que vi por allá en la mesa, que es el librito de los ejercicios espirituales. Es ahí donde él recibe, no solo el libro, no es que recibe el libro, sino que recibe la inspiración para escribir el libro de los ejercicios espirituales. Él recibe, la verdad, que una doctrina muy alta de la dirección de almas, para la dirección de las almas. En un templo de Santo Domingo muy cercano, también recibe una especie de, no una visión, pero él recibe un entendimiento de un misterio, ciertamente, como es el de la Santísima Trinidad. Él ve algo así como 3 teclas, como si fuesen 3 teclas de un piano. Recibe, no está muy claro, pero bueno, él ciertamente recibe una claridad muy importante sobre la Santísima Trinidad. La Santísima Trinidad, que muchas veces nos cuesta entender este misterio, pero él queda toda su vida señalado por este entendimiento que había recibido. Él no pudo explicarlo esto después. Pero bueno, recibió este entendimiento,
También recibió el entendimiento de cómo Dios había creado el mundo. Tampoco pudo explicarlo, este entendimiento. Él decía que era como una cosa blanca donde salían rayos, pero bueno, no hay mucha claridad sobre eso. Sus dos grandes procesos que terminaron su conversión fueron, acá están el librito de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, y hay una imagen allí de lo que vamos a hablar ahora, que es yendo al hospital. Él tenía que ir por la vera de un río, el río Cardoner. Él se sienta a la ribera del río, dice que miraba el agua, como sentado en una piedra, miraba el agua, y cuando la miraba se le abren los ojos del entendimiento. No es una visión propiamente dicha, y ahí él mismo dice que entendió perfectamente los misterios de la fe, de la ciencia y de las letras. Algo que él mismo dice en su autobiografía, dice que durante toda su vida lo marcó. Pasado ya su edad de 60 y pico de años, él todavía recordaba ese don, ese entendimiento que él había recibido. ¿Qué no decir, ya que estamos con los libritos, qué no decir de los ejercicios, los ejercicios espirituales? Eso sería fruto de otra charla, o mejor sería practicarlos, ¿no? Los ejercicios espirituales son unos ejercicios que, como su nombre lo indica, son ejercicios espirituales, son ejercicios de meditación permanentemente, que San Ignacio los había pensado en su origen de 30 días. Pero bueno, hoy se pueden hacer por allí de un poquito menos. Por allí han pasado sacerdotes, laicos, laicas, reyes, militares, que se han convertido gracias a estos ejercicios que fueron aprobados por el Papa Pablo III en 1548. Bueno, apuremos un poquito. De Manresa, él finalmente va a Tierra Santa con ciertos problemas, porque no podía embarcarse, no le daban posibilidad de subirse en un barco. El turco Solimán estaba invadiendo esas aguas y era muy peligroso ir a Tierra Santa, pero bueno, finalmente él puede viajar a Tierra Santa en septiembre, en el año 1523, llega a Jerusalén, visita los lugares santos, se quiere quedar allí, pero el provincial de los franciscanos, que tenía esta potestad, le dice que no se tiene que quedar ahí, que lo iba a excomulgar si se quedaba ahí. Obviamente San Ignacio le hace caso y vuelve a Italia. Y de Venecia pasa a Barcelona, donde ya él se da cuenta que tenía que estudiar. Empieza a estudiar gramática. Su vida era, dicen sus biógrafos, que su vida era como lo que plantea Kempis en su librito La imitación de Cristo, que también vi por allá en la mesa. Empieza a estudiar en la Universidad de Alcalá en 1526, lógica, filosofía, y se sostiene con la limosna. Él pide limosna permanentemente. Va a la Universidad de París, cuando tiene tiempo va a Londres, va a Brujas, va a distintos puertos para pedir limosna, y se trae limosna de ahí. Fíjense que allí estudia lengua latina, arte, filosofía, teología, hasta 1535, donde recibe el grado de bachiller y después de doctor.
Pero allí empieza a formarse un pequeño grupo de estudiantes dirigidos por él, que se le empiezan a acercar porque ven su vida austera, ven su vida religiosa, ven su vida de amor a Dios, de amor a la Santísima Virgen, y se le van acercando algunos jóvenes que serán los primeros con el que él funda la Compañía de Jesús. Bueno, hay algunos nombres allí que son siempre muy interesantes decir, solamente hablar de Pedro Fabro, de Diego Lainez, de Alonso de Salmerón, de Simón Rodríguez, Nicolás de Bobadilla y de Francisco Javier, que eran amigos del Señor, se decían ellos. Y la primera intención no era formar una orden religiosa, pero el hilo de oro, como dice un autor, Luis de Bull, en un libro muy interesante también para leer sobre la vida de San Ignacio, lo lleva por otro lado. Este hilo de oro, este camino que Dios quería, lo va llevando por otro lado. Finalmente, en agosto del año 34, estos jóvenes con San Ignacio hacen votos, hicieron sus primeros votos, de dejar todo cuanto tenían, de brindarse por el provecho espiritual al prójimo, de peregrinar a Jerusalén, porque eso era lo que ellos querían, y si no podían, o sea, habían hecho ese voto, ahora vamos a ver una pequeña imagen sobre ese momento en Montmartre, si no podían en un año ir a Jerusalén, se iban a ir a Roma y se iban a poner a las órdenes del Santo Padre. En el año 37, ya ordenados sacerdotes, van a Venecia con el propósito de ir a Tierra Santa, pero los musulmanes estaban asolando esos mares y no pueden hacer otra cosa más que predicar el Evangelio por aquella zona del Véneto. Se les cerraron finalmente los caminos para ir a Tierra Santa y empezaron a repartirse por distintas universidades para enseñar el Evangelio. Allí, camino a Roma, en el año 37, recibe otra luz de Dios, por parte de Dios, en una especie de posta de caballos que se llama la Estorta. Él recibe una tercera, digamos, una triple entendimiento de que Dios Padre le decía que su Hijo lo quería para su obra, y que Cristo le dice a San Ignacio: yo seré en Roma propicio y favorable. Allí va a Roma, y en el año 38, con todos los sacerdotes que estaban con él, deciden fundar una orden religiosa. Pasan semanas orando para esto. Como todas las grandes determinaciones de la vida se toman de rodillas, así se los enseñaba San Ignacio. Y antes de la ordenación, acá hay un detalle muy, muy lindo que hay que mencionar. Antes de la fundación de la orden religiosa, ya eran los hermanos, los sacerdotes que estaban junto a San Ignacio, ya eran muy pedidos en diferentes lugares de Europa, de Asia, y allí le piden que mande a alguien hacia las Indias, primero a Portugal y después hacia las Indias, y allí lo manda San Ignacio al que se conociera como el Divino Impaciente, a San Francisco Javier. San Ignacio le dice, San Francisco Javier, que era compañero en la Universidad de París, pero que al principio no quería saber nada con San Ignacio.
Al principio lo esquivaba San Ignacio, pero como decíamos antes, los caminos de Dios son infinitos y maravillosos y lo hacen volcarse a San Francisco Javier a llevar una vida muy parecida a la que llevaba San Ignacio. Y allí se despide en Roma, en este año 38, se despide en Roma de San Ignacio en una despedida que nos podemos imaginar. No había celulares, ni email, ni nada de eso para que se pudieran seguir comunicando. Era una despedida que fue la despedida definitiva, porque San Francisco después muere a orillas, a las puertas de China, porque él, como su padre San Ignacio, él también quería la mayor gloria de Dios y quería evangelizar China, ni más ni menos. Y San Ignacio le dice una frase que no es de un piromaníaco, sino que le dice: ve y enciéndelo todo, ve y enciéndelo todo en el fuego del amor a Cristo. Eso es lo que le dice San Ignacio a San Francisco Javier. Los corazones de ambos estaban encendidos en el amor de Dios, eran un fuego por el amor de Dios. San Francisco Javier, junto con Santa Teresita, son los patronos de las misiones. Hay otro librito ahí muy lindo de Historia de un alma, si quieren leerlo, de Santa Teresita, la vida de Santa Teresita. Son los patronos de las misiones. Santa Teresita sí es salir de su convento, y San Francisco Javier, habiendo dejado su vida por ahí, por Japón, por India, por Asia. Pero bueno, nada. Finalmente fundan la orden religiosa, y un poco por esta mención que decíamos de su vida militar, como decíamos antes, la nombran la Compañía de Jesús, que San Ignacio adopta ese sello que ustedes ven para la Compañía de Jesús, ese monograma que quiere decir Jesús Salvador de los hombres. Va a verlo al Papa para que le apruebe la orden, se dirige a Roma. En el medio él había tenido un montón de falsas acusaciones, de todas ellas sale airoso. Finalmente, en septiembre de 1540, el Papa aprueba, allí podemos ver una imagen, Pablo III aprueba la Compañía de Jesús para propagar y defender la fe. Y hacen un cuarto voto, de los votos que normalmente tienen todos los religiosos y religiosas, que es de obediencia al Papa. Lo que les pidiera el Papa iban a hacer ellos. Ignacio es elegido general, superior de la orden, pero como tenía este concepto de lo militar, el general de la orden. Él no quería, ciertamente, pero bueno, finalmente acepta, mejor dicho, acata lo que le dice su confesor. El confesor le dice que sí, que tenía que ser general, y él finalmente, por este comentario de su confesor, acepta ser superior de la orden. Bueno, durante más de 15 años Ignacio sienta las bases de la compañía, la extiende por todo el mundo. En Roma había infinidad de actividades para catecúmenos, hospitales, enseñar a los niños, huérfanos, etc. Los padres de la Compañía de Jesús tuvieron una enorme y muy importante participación en el Concilio de Trento entre el 45 y el 63, que fue convocado justamente, lo que decíamos al principio de la charla, contra la mal llamada Reforma Protestante. Así los papas fueron ratificando la orden religiosa, y esta orden se extendió por todo el mundo, por casi todo el mundo de aquel entonces. En 1556 los jesuitas eran alrededor de 1000. Hoy no sé cuántos son. Empezando por el Papa Francisco, después la verdad que no sé cuántos son. Pero
Pero San Ignacio ya en 1556 muere San Ignacio. San Ignacio ya suplicaba a Dios que lo sacara de este destierro. El 30 de junio de ese año comulga, le manda a pedir a uno de sus padres que vaya a pedirle al Papa Pablo IV la bendición e indulgencia. Así sucedió, pero como la enfermedad no parecía muy grave, los padres decidieron aguardar hasta el día siguiente, pero ese 31 de julio de 1556, con el rostro sereno, llamando a Jesús, San Ignacio entrega su alma a Dios. Estos son un poco todos los lugares donde peregrinó San Ignacio, todos los lugares donde estuvo San Ignacio. No los vamos a nombrar porque son muchos y estamos escasos de tiempo, pero en esta iglesia, la iglesia del Jesús, la primera iglesia jesuita de Roma, es donde descansa el cuerpo de San Ignacio. Murió, como decíamos, el 31 de julio de 1556, a los 65 años, a 35 años de su conversión, y vivió de la misma manera que murió, a mayor gloria de Dios. Esta búsqueda de la mayor gloria de Dios fue una constante durante toda su vida. ¿Recuerdan el contexto que les había mencionado? Bueno, no sé si lo recuerdan, pero la Reforma Protestante, el último reino que lograron el Imperio Español recuperar de los musulmanes, el humanismo. Bueno, él luchó durante toda su vida contra todo eso. Vamos a poner una imagen. Dicen que esta es la imagen de San Ignacio, que él no quería que lo retratara. Selfie no, porque no había, pero él no quería que lo retratara. Y este retrato es un retrato cuando ya estaba muerto, porque no había forma de que permitiera que lo retratara. El retrato se lo hizo el que retrataba al rey, así que era una persona, un retratador muy importante de España. Entonces, bueno, se dice que esta es la imagen más parecida a su verdadera imagen. Entonces, él luchó contra los musulmanes. Él había hecho un plan 20 años antes de la batalla de Lepanto, que es otra historia también hermosa. Él había hecho como un plan para recuperar el Mediterráneo. Pero bueno, no lo tuvieron en cuenta, pero él ya lo había planteado en esa especie de genio militar que él era. Luchó contra el protestantismo, como decíamos recién, con sus padres que habían participado en el Concilio de Trento. San Ignacio, la verdad que era la antítesis de Lutero. Él era, a través de la oración, del combate doctrinal, de colegios, de universidades, la Universidad Gregoriana, que hoy todavía existe, la formación del clero, propone medidas para controlar la formación de los estudiantes, de los niños, de los sacerdotes. Propone que los docentes sean católicos, propone controlar que los docentes sean católicos, creación de seminarios, tiene una lucha doctrinal contra el humanismo. Y en la evangelización de América, muchos, como dominicos, como franciscanos, muchos sacerdotes y religiosos de la Compañía de Jesús habían estado participando de esta evangelización en América. Bien, algunas palabras sobre San Ignacio como arquetipo, algunas palabras sobre las virtudes de San Ignacio. Primero, digamos que
rezaba 7 horas por día, lleno de lágrimas, se arrepentía de sus pecados. Dicen que tenía ya como marcada el rostro por las lágrimas. Estuvo a punto de perder la vista, vivía muy debilitado, tenía aparentemente problemas de estómago, pero él no dejaba de rezar, no dejaba de orar. Cada vez que tenían que tomar una decisión grave para la compañía, lo hacía con grandes mortificaciones y con grandes horas y tiempos de oración. Él era magnánimo, como decíamos, buscaba esa mayor gloria de Dios en todo lo que hacía. Tenía una visión panorámica, universal de la iglesia. Gran presencia de Dios, él se recogía permanentemente, levantaba la vista al cielo y ponía su corazón, levantaba su corazón más que la vista a Dios. A partir de las cosas pequeñas, de las cosas de cada momento que él hacía, levantaba su corazón a Dios. Hacía examen de conciencia al mediodía, a la noche, tenía un examen particular, examinaba alguna falencia que él tenía, la examinaba en particular cada día, conformaba su voluntad a la voluntad de Dios. Por eso estamos hablando hoy de San Ignacio. Tenía un gran espíritu de mortificación, hacía meditación sobre la muerte, sobre la cruz, gran caridad, tenía una enorme caridad al prójimo. Él sabía, por ejemplo, fíjense, una sola cosa cuento, ¿no? A ver si está la imagen un poquito más acá. Él sabía que un caballero tenía a ciertas horas, estaba perdido en amores deshonestos, y él lo que hace por este caballero, que él sabía que pasaba por un puente a una determinada hora para ir a esos amores deshonestos, él se tira en pleno invierno. Hay una imagen de San Ignacio ahí tirado metido en el lago, que mientras le dice así: anda desventurado, anda y vete a gozar de tus sucios deleites, anda, que aquí me estaré yo atormentándome y haciendo penitencia por ti, hasta que Dios aplaque el justo castigo que ya contra ti tiene previsto. El hombre se espantó de ver esto y cambió su vida, dicen los biógrafos. Ayunó en su vida en la Universidad de París, ayunó 3 días y rezó 3 días por quien lo había perseguido, lo había difamado. Finalmente esta persona se enfermó y él estuvo con él hasta que se curó. Era un gran... tenía una gran humildad, que era la piedra fundamental, como sabemos, de todas las virtudes. La llamaban nuestra madre, la humildad. Ya dimos algunos ejemplos, ¿no? Cuando dejó su ropa, cuando dejó su espada, en los hospitales, atendiendo enfermos. Deseoso permanentemente de no ser conocido, de no ser retratado. Desde mucho antes de morir no tuvo ya ninguna ocasión de vanagloria. Su rostro se llenaba de lágrimas cuando alguien lo alababa o alguien hablaba bien de él. Medía cada palabra, cada cosa que él decía era muy medido en hablar, en alabar o en criticar a alguien.
Tenía gran suavidad con sus sacerdotes, con los sacerdotes y hermanos de la compañía, sacerdotes de la compañía, pero al mismo tiempo era muy firme, tenía una gran fortaleza de ánimo. En tiempos se cuenta también que no pasaron por situaciones mejor dicho, pasaron por situaciones de gran pobreza la compañía, pero siempre aparecía algo, siempre aparecía, hay un hermano lego, el ecónomo de la compañía de aquel entonces, que espantado recibió 2 veces dinero de un desconocido que después desaparecía. También se dice que una vez en una especie de arca, en plena ciudad, un hermano encontró dinero. Pero bueno, son estas formas que tiene Dios para fortalecer a la compañía. Pero tenía gran amor a la cruz, y tenía ese don del discernimiento de espíritus, gran prudencia en la dirección de las almas. Un sacerdote, por ejemplo, un ejemplo nada más, porque ya estamos pasados, pero un sacerdote en pecado se confesó con San Ignacio y vio tanta devoción y tanto dolor en San Ignacio al escuchar esa confesión, que él se vio obligado, este sacerdote, se vio obligado a hacer lo mismo. Se cuenta también que un teólogo que quería llevar, Ignacio lo quería llevar a San Ignacio al recto amor de Dios, al perfecto amor de Dios, pero no era tan perfecto el amor de Dios que tenía este teólogo. Entonces lo fue a visitar y vio que estaba jugando él con otra persona, digamos hoy que es una especie de un juego de mesa, estaba jugando algo de eso. Ignacio, sin haber jugado nunca, lo desafió a este teólogo y le dijo que si él ganaba, el que ganara se iba a someter al otro durante 30 días en cosas espirituales. Bueno, ganó San Ignacio, sin haber jugado nunca, ganó, y este teólogo finalmente se puso en obediencia a San Ignacio durante 30 días y finalmente lo ganó para el perfecto amor de Dios, y finalmente hizo ejercicios espirituales este teólogo. A ver, algunas frases de San Ignacio para terminar, si la quieren ir leyendo, pero para terminar, como se suele decir, por sus frutos los reconoceréis. Bueno, San Ignacio, muy rápidamente, pero por los frutos que ha dejado San Ignacio, que ha dejado la compañía de Jesús, malamente expulsada de América en 1767, pues en otro momento si quieren podemos hablar de eso, pero por sus frutos los reconoceréis. Los frutos que dejó ciertamente San Ignacio, sus ejercicios espirituales, la compañía de Jesús, la reforma, la verdadera reforma católica, etcétera, etcétera, creo que son excelentes indicaciones de la vida y de la obra de San Ignacio de Loyola. Bueno, muchas gracias. El aplauso para San Ignacio, no para mí. Bueno, no sé si alguien quiere hacer una pregunta, una consulta. Sí, yo quería preguntar, si bien hizo un montón de cosas San Ignacio, ¿el fin específico lo fundó con un fin específico la compañía o se fue dando? Se fue dando los caminos de Dios nos fueron llevando para eso. Él, acuérdense del cuarto voto. El cuarto voto, él quería, como dije, quería ir a Tierra Santa, quería hacer todo,
quería quedarse en Tierra Santa, quería orar en Tierra Santa, hacer mortificación en Tierra Santa, pero después ese cuarto voto es el que define un poco la compañía, ¿no? de obedecer al Papa en todo lo que el Papa le pida. Y así por eso la fundó. Y la fundó también en el contexto del inicio del protestantismo. Él quería luchar contra eso, y de hecho lo hizo, con universidades que todavía existen, formación de sacerdotes, de niños. Por ahí fue todo algo para contrarrestar eso. Sí, él quería ser ese militar que el rey lo reconociera como tal y terminó siendo militar. Por eso el título de la charla, ¿no? de aquella caballería temporal a esta más espiritual. Por eso en su segunda conversión, como decías, él dice que en adelante iba a ser solo soldado de Cristo, claro. Y allí también el nombre de la orden, compañía de Jesús. Así es. Y después también las inclinaciones en la tarea en cuanto a la formación específica del clero y todas esas cosas que lo iban como marcando esa lucha contra la reforma. Así es. ¿Otra consulta? ¿Comentario? Bueno, que vamos a pedir al Padre una palabra y una bendición. No sé, ¿quiere el micrófono, Padre? No, así nomás, sí creo que está bien. Vamos a escuchar. Bueno, creo que simplemente agradecerle el que venga a dar este tipo de charla, de conferencia. Creo que también es importante el que uno pueda conocer, ¿no? En el Evangelio de hoy Jesús le decía a los apóstoles esto, ¿no? Él dice, a ustedes se les ha confiado conocer los misterios del reino, ¿no? También después decía, felices los ojos de ustedes porque ven, felices los oídos de ustedes porque oyen, ¿no? Y yo esta mañana me preguntaba, y también en la misa que celebré, decía esto, bueno, qué misterio del reino uno ha descubierto, ¿no? Por ejemplo, San Ignacio, leyendo la vida de Cristo y leyendo la vida de algún santo, él decía, bueno, si estos hombres que son amasados con el mismo barro que yo, pudieron lograrlo, porque no lo voy a poder lograr yo, ¿no? Entonces, creo que es importante, ¿no? Esto de que uno pueda mirar, descubrir, ¿no? ¿Qué ha visto San Ignacio en Cristo? ¿Qué oyó San Ignacio en Cristo para despojarse de toda su vida y entregarse a Él? ¿No? Y eso también nos ayuda a nosotros en el tiempo, en el mundo de hoy, donde hay tanta banalidad, por decirlo de una sola palabra, ¿no? Donde también hoy, como en aquellos entonces, cuesta vivir la vida cristiana, ¿no? También que nosotros podamos tener esa gracia de descubrir los misterios del reino que Cristo nos ha marcado, nos ha señalado, nos ha revelado, poder oír su mensaje, su palabra, escucharlo en la intimidad que quiere hoy de nosotros, poder ver la obra que Él realiza, por ejemplo, en la vida de San Ignacio, en la vida de la compañía,
y poder también ver a lo largo de la historia, desde el tiempo fundado a este tiempo, ¿no?, los frutos que tiene un aporte de hombres también como nosotros, que escuchan, que son invitados y que aceptan el desafío. Bueno, también en nuestro tiempo Dios sigue llamando, Dios sigue invitando, también en nuestro tiempo Dios se sigue mostrando y revelándosenos. Entonces pedirle hoy también por medio de San Ignacio y por medio de la Virgen, quien hizo sus primeras instrucciones en él, ¿no?, de las cosas que él pudo descubrir en Cristo, que también ella nos ayude a nosotros a acoger a su Hijo, a conocer a su Hijo y a imitar la vida de su Hijo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes, sobre sus familias, sobre la comunidad y nos acompañe siempre. Amén. San Ignacio, ruega por nosotros.